Shalom, familia sefardí. Hoy os hablo desde la histórica ciudad de Pamplona, en Navarra, al norte de España, a orillas del río Arga y rodeada de montañas que han sido testigo de siglos de historia. Famosa por sus encierros y fiestas de San Fermín, Pamplona también guarda un pasado fascinante más allá de la tradición taurina, su comunidad judía. La ciudad fue fundada en el siglo I a.C. por el general romano Neopompeyo Magno durante sus campañas en el norte de la península. De su nombre deriva Pompaelo, el primer nombre de la ciudad, que significa literalmente ciudad de Pompeyo. Se levantó sobre territorio de los vascones como un enclave estratégico perfecto para el comercio y la defensa. Con el tiempo, Pamplona se convirtió en la capital del Reino de Navarra y a lo largo de los siglos, vascones, romanos, visigodos, musulmanes, cristianos y judíos dejaron su huella, creando un legado histórico y cultural que todavía podemos descubrir hoy en sus calles y murallas. Por favor, si os está gustando el contenido que os comparto, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo. De esta forma me ayudáis mucho a llegar a más personas interesadas en la historia judía de España, la historia de Sefarad, de la que debemos sentirnos muy orgullosos. Muchísimas gracias a todos por vuestro cariño y apoyo. Como os comentaba, la ciudad fue fundada por Pompeyo en el siglo I a.C., pero a diferencia de otras partes de la península ibérica, en esta época no hay constancia de presencia judía en Pamplona. Según el sacerdote e historiador navarro Mariano Arigita Lassa, quien fue miembro de la Real Academia de la Historia, la primera mención documentada de presencia judía en Pamplona aparece hacia el año 905, con la fundación de una sinagoga en el barrio de la Navarrería. La siguiente noticia, datada en el año 958, haría referencia a la visita del médico y rabino Abu Yosef Aben Nazdai, cuando viajó hasta allí para curar al rey don Sancho a petición de la reina Toda. Estos dos registros demuestran la existencia de judíos en Pamplona desde al menos los primeros años del siglo X. Según el historiador José María Lacarra, tras el dominio visigodo y la conquista musulmana, se consolidó el reino de Pamplona, que posteriormente sería el de Navarra, gracias a la alianza de la nobleza local, el obispado y la dinastía de los Banu Qasi. Con el rey Sancho III el Mayor, durante las primeras décadas del siglo XI, el reino alcanzó su máxima extensión territorial en el norte peninsular. Para mediados del siglo XI, el Camino de Santiago ya pasaba por Pamplona tras cruzar Roncesvalles, consolidando así su importancia urbana y económica. El tránsito de peregrinos hacia Compostela favoreció el crecimiento de las poblaciones recién conquistadas, aumentando la población tanto de cristianos como de judíos. Las juderías navarras se organizaron en torno a dos grandes ejes: el Camino de Santiago, donde se situaban las de la Navarra Media, y el Valle del Ebro, con Tudela como centro principal. En total se considera que existieron unas 32 juderías en Navarra, aunque solo 8 destacaron por su tamaño e importancia: Tudela, Estella, Pamplona, Los Arcos, Viana, La Guardia, Sangüesa y Cascante. Estas juderías funcionaban como barrios autónomos donde los judíos desarrollaban su vida comunitaria, social y económica, siendo centros urbanos destacados dentro del reino medieval de Navarra. Tras la muerte de García Sánchez III en la batalla de Atapuerca
el reino pasó a Sancho IV Garcés, quien, viendo la prosperidad de la judería de Estella, promovió el desarrollo de la judería pamplonesa y en el año 1063 donó casas y terrenos junto a la judería. A partir de 1119, las aljamas de la Ribera, antes bajo control islámico, recibieron el fuero de Nájera, lo que permitió a los judíos participar activamente en la repoblación y en la recuperación económica. Al mismo tiempo, durante el siglo XII siguió aumentando la vida urbana gracias a las rutas de peregrinación hacia Santiago de Compostela. Ambos factores transformaron la estructura social del Reino de Navarra. En 1154, con permiso real de Sancho VI el Sabio, el obispo de Pamplona impulsó la ampliación y el asentamiento judío dentro de la ciudad. La población judía de Pamplona en este momento oscilaba entre 10 y 30 familias, mientras que Tudela, por ejemplo, llegó a albergar unas 300 familias, cerca del 25% de su población total. En 1276, las tropas francesas entraron en la judería de Pamplona, la catedral y sus alrededores, provocando numerosas muertes y destrucciones. Durante un tiempo, la población judía permaneció dispersa por distintos barrios de la ciudad y en el siglo XIV, una vez reconstruida su ubicación original, la judería pamplonesa llegó a reunir entre 100 y 150 familias. Sin embargo, como ya os comenté en anteriores vídeos, a partir de 1320, el movimiento judeófobo francés de los pastorelos generó un clima de miedo tanto entre cristianos como judíos, que alcanzó uno de sus puntos más violentos con las matanzas de 1328, que afectaron, como ya vimos, a los judíos de la localidad de Estella. De este modo, el clima de prosperidad de las juderías navarras comenzó a deteriorarse en el siglo XIV, en un contexto europeo marcado por crecientes sentimientos antijudíos y expulsiones de distintos territorios como las actuales Inglaterra y Francia. Como consecuencia de las múltiples expulsiones de judíos que hubo en Francia, durante el reinado de Juana II y Felipe III, se produjo una importante corriente migratoria desde distintas localidades francesas hasta ciudades como Pamplona o Tudela, registrada en documentos fiscales bajo el nombre de Pecha de los Judíos de Ultrapuertos. Estos documentos permiten identificar el origen francés de muchas familias debido a que sus apellidos están vinculados a ciudades francesas, acogiendo a un 65% de esta población. La llegada de nuevos artesanos y capital favoreció la reactivación de las relaciones económicas, sociales y culturales a ambos lados de los Pirineos. Por otro lado, las guerras y persecuciones provocaron también desplazamientos de judíos desde la Corona de Castilla hacia Navarra. En 1370, la reina Juana, esposa de Carlos II de Navarra, dispuso que los judíos castellanos fueran recibidos bajo la protección directa de la corona. Sin embargo, este papel acogedor se debilitó en la segunda mitad del siglo XV, cuando las guerras civiles provocaron un fuerte descenso de la población judía en varias localidades navarras. A fines del siglo XV, para proteger a los judíos de posibles altercados con la población cristiana, Gabriel de Albret, lugarteniente general del reino, prohibió que salieran de sus juderías los domingos y días de fiesta religiosa. Como es bien sabido, cuando en 1492 se expulsó a los judíos de Castilla y Aragón, muchos inicialmente se refugiaron en Navarra. Sin embargo, la influencia de los reyes católicos y el delicado equilibrio político de Navarra con estos reinos y con Francia llevaron a que en 1498 los reyes de Navarra decretaran la expulsión aquí, siguiendo también el ejemplo de Portugal en 1497. A pesar de ello, muchos judíos navarros se convirtieron al cristianismo para permanecer en su tierra, dada su integración social y arraigo local. Tras este decreto de expulsión, se tiene constancia de que la sinagoga fue comprada por los frailes mercedarios para levantar un convento ya desaparecido. ¿Y qué se sabe sobre los judíos de Pamplona y la vida en la judería? La judería de Pamplona estuvo situada junto a la navarrería y el palacio episcopal.
Sin embargo, como os comentaba anteriormente, la destrucción de la navarrería entre 1276 y 1277, debido a la invasión de tropas francesas, hizo que la judería pasara de ser un barrio consolidado en la ciudad medieval a quedar gravemente afectada, suponiendo la dispersión y empobrecimiento de buena parte de su población. Con la repoblación impulsada por la monarquía en el siglo XIV, la judería volvió a reorganizarse dentro del nuevo trazado urbano, recuperando progresivamente su función como espacio residencial y económico. Hacia 1350, la comunidad judía estaba de nuevo integrada en la estructura fiscal y urbana de la navarrería, formando parte activa de la vida económica de Pamplona. Su perímetro incluía la Bajada de Javier, la calle de la Merced, Juan de la Brit, parte de la Ronda Barbazana, el Palacio Arzobispal y la calle Dormitalería, la cual fue amurallada desde el siglo XIII para protegerla de ataques. La ubicación de la sinagoga estaba donde hoy se encuentra el retiro sacerdotal del Buen Pastor y parte de la plaza de Santa María la Real. La legislación y la política de Navarra reconocieron oficialmente a los judíos, garantizando la práctica de su religión. Su marco legal combinaba las obligaciones de la ley mosaica con los preceptos del fuero general y sus amejoramientos. El gobierno de la Aljama de Pamplona contó con 4 jurados, regidores y procuradores. El liderazgo de la judería pamplonesa se concentró en pocas familias, principalmente en los Alborge y los Albofaza. Hasta finales del siglo XIV no consta una figura equiparable a la de un rabino principal del reino, por lo que esta función recayó en sabios de familias destacadas de Tudela, como los Orabuena y más tarde en los Malaj. La religión imponía estricta observancia y las infracciones quedaban registradas ante el Beit Din, el tribunal rabínico judío que percibía la 9ª parte de las multas. Estas relaciones documentan conflictos internos de la judería. Riñas, delitos o incumplimientos fiscales reflejaban la intensa vida dentro de la comunidad. La asistencia a los pobres estaba organizada por la comunidad a través de un patrimonio llamado almosna o cofradía de los pobres. Entre los judíos navarros aparecen apellidos muy variados debido a que por diversas circunstancias la llegada de población judía a Navarra fue constante. Apellidos como Abed, Azafar o Zuri sugieren cierta influencia árabe. Gamiz, Chabatiz o Abbas tendrían un posible origen en los judíos andaluces que probablemente tuvieron que huir debido a las persecuciones almohades. Apellidos como Medellín, Burgos, Zaragoza, Lérida o Barcelona nos indican que el origen de esos judíos procedía de territorios cristianos. Y, sin duda, muchos judíos tenían apellidos franceses debido también a su localidad de origen. Cabe destacar que tuvieron libertad para ejercer diversas actividades económicas, pero los judíos pamploneses destacaron en general por ser prestamistas, teniendo un papel clave en la circulación monetaria y el impulso de la economía. Los préstamos entre judíos eran limitados, pero sí existían los préstamos sin interés. Las sanciones por impago se registraban como cartas tornadas en Pamplona, siendo junto a Estella y Tudela uno de los mercados más importantes de crédito de Navarra. Destacó la familia Alborge en Pamplona, con 260 créditos entre 1349 y 1386. La clientela de los prestamistas judíos pamploneses abarcaba todos los sectores: campesinos, artesanos, nobles, clérigos y funcionarios reales. A partir de 1330 se regularon aspectos como la tasa de interés y los plazos de renovación de créditos. El régimen fiscal de las aljamas combinaba contribuciones directas, como la pecha, con impuestos indirectos sobre comercio y consumo. Los judíos pamploneses también participaron en la administración financiera de la corona, siendo arrendadores de rentas y servicios, gestionando peajes, molinos o mercados. Además de las actividades de préstamo y crédito, los judíos pamploneses también se dedicaron a la agricultura y el riego, gestionando presas, canales y terrenos con cultivos de trigo y viña.
También hubo artesanos vinculados al lujo textil, como sastres, bordadores y perleros. Constan también médicos, carpinteros, pintores, torneros, zapateros, cordeleros o encuadernadores. Por ejemplo, en 1445 se indica en los registros que el judío Samuel Rabbi David encuadernó un ejemplar del Fuero General en Pamplona por 1 libra. Para concluir, me gustaría mencionar también las referencias a las mujeres judías pamplonesas y sus empleos. Hay constancia de que una buena parte de ellas se dedicaron al préstamo. Por ejemplo, Cima y Soloru, ambas de la familia Alborge de Pamplona, y Dueña Encabe, esposa de Azaque Encabe, quien era platero. El caso de la señora Dueña Encabe es particularmente curioso y admirable. Según la académica Ana Urmeneta Marín, además de dedicarse a la actividad crediticia, fue propietaria de numerosas casas de la judería y por este motivo recibió el título de doña, que era un privilegio otorgado a las mujeres que poseían bienes. Aun cuando quedó viuda, siguió trabajando e incluso llegó a enfrentarse a las autoridades, amenazando con abandonar Pamplona si le hacían pagar más impuestos de los establecidos. Pero esto no es todo, ya que también hay registro de que se dedicó a la costura, confeccionando bolsas de lujo bordadas de perlitas y finas lentejuelas que después vendía en la corte de Navarra. Numerosas y muy importantes fueron también las mujeres judías pamplonesas que se dedicaron al comercio en los mercados con la venta de alimentos, sedas, joyería y objetos de lujo. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. ¿Ya conocíais la historia judía de Pamplona? Decídmelo en los comentarios, por favor, y no olvidéis indicarme desde dónde escribís. Me emociona mucho ver cómo esta familia sefardí cada día es más grande, internacional y sobre todo bonita y respetuosa. Recordad también que, como siempre, os dejo en la cajita de información el acceso a varios libros donde podéis contrastar la información que os comparto. Hoy me gustaría finalizar con un fragmento de una carta en la que se autoriza a la famosa familia judía de los Alborge para que construyan casas en la judería de Pamplona a 5 de mayo de 1336. Muchas gracias por vuestro cariño y apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Sepan cuantos esta presente carta vieren e oyeren que yo, Ienego Iñiguiz Dauz Puroz, notario público e jurado de Pamplona, vi, oí e leí una carta de cesión dada por los honrados e cuerdos varones don Pero Paisera e Bertolomeo el Mercero, comisarios deputados por el muy noble e poderoso señor don Saladino de Angleura, señor de Chenesi e gobernador de Navarra, para facer fraguar e edificar casas en la judería de Pamplona a Samuel Alborge, el mozo, corredor, hijo de don Salomón Alborge el Mayor.